No, que hace unos días hubo cambio en el Congreso de la República. Cierto. No hemos hablado de eso. Ah, bueno, cierto. Lo que podría, Pero a mí me parece que frente a lo que sucedió en la Asamblea Legislativa, que para mí es una manifestación de representación democrática, porque la Asamblea Legislativa fue electa en febrero del 2014, no en abril. En abril hubo una elección separada para escoger entre dos candidatos presidenciales, pero en febrero hubo una elección entre 13 partidos Sí, Cierto. que produjeron 9 partidos parlamentarios. Sí. Y en esa elección, la mayoría de la población, votando por diputados, le dio la mayoría a otro partido que no era el de gobierno. sí, así fue. Y al de gobierno solo le puso 13 diputados. Es decir, en esa circunstancia no se podía esperar que un Congreso tuviera que elegir al partido de gobierno como jefe de la gestión parlamentaria, si no era por resultado de un acuerdo. Y no había acuerdo porque Claro. quisieron imponer un candidato que era Esto- detestado por todo el resto de los Esto diputados. fue como la novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Porque todo el mundo, por lo menos, era lo que se esperaba. Ese resultado estaba requete anunciado, ¿no? Claro, mientras el PAC insistió en tener como candidato a alguien que había sido muy mal presidente de la Asamblea, esa era una... Pero es que le pusieron, adoptaron a ¿cómo se llama? A Otón. Y le pusieron determinado número de días para, para eso- demostrar que no. De un día para otro. Sí, eso fue una Dijeron, trampa. de hoy para mañana tiene que Una conseguir trampa, 29 una votos. trampa. Un voto cada 53 minutos tenía que conseguirse. Pero también porque lo aceptó. No, claro, ahí dice uno. No, pero- Yo creo que Otón ahí se enterró al aceptar semejante cosa por la sencilla razón de que era imposible. Claro. Le estaban tomando el pelo. Y yo creo que lo que tenía que hacer Otón ahora es salirse de ese partido. Después de lo que pasó, lo reconoció y estaba disgustadísimo. Es Pero que además ahora- algunos partidos dentro de la Asamblea Legislativa no le dieron el apoyo a Otón, óigase bien, porque la fracción del PAC, cuando nombró a Otón como candidato, no comunicó por escrito a las fracciones que ese era el candidato oficial, a pesar de que la prensa y todo el mundo lo reconocía como No, tal. pero- Lo cual era una Bueno, y Una charanga. Es un globo de ensayo que les tiramos. Eso fue lo que dijeron los del PAC. pero no tenían Pero que una ahora carta dicen B. que el PAC, a partir del momento en que Luis Guillermo resultó pero ya candidato, perdió la pelea. el el PAC. PAC. Ah, sí. No, que se convirtió en el POC. En el TOC, POC. a POC. Partido Olla de Carne. Qué bárbaro. Pero es que en ese enredo de ese partido... Pero lo más gracioso de la elección de ese 1 de mayo fue que en el momento en que se elige el directorio legislativo, el presidente, José María Figueres, digo presidente porque es presidente del partido, Sí. ¿verdad? Sí. Escribe una nota que la hace circular por todos los medios y a todo mundo, donde dice Que no está de acuerdo. que no está de acuerdo, ya está electo, Sí, el sí. directorio que no está de acuerdo, que cree que eso es un riesgo para el país que la oposición dirija el Congreso. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿dónde estará José María Figueres? ¿En Europa? ¿En la Luna? Sí, En en la Marte. luna. Yo creo que Sí, en la luna. claro. ¿En Estados Unidos? Ah, Lo que sí no estaba, parecía ser, era en Costa Rica ni en el Balcón Verde. ni en Balcón Verde. No, y ya pasó aquí en Costa Rica antes. El volcán verde. 2 veces que yo recuerde, por lo menos, pasó eso. Cuando era presidente Mario Chandi, cuando era presidente... ¿Treus? Bueno, y en el caso de Carazo. Sí. También. Y Carazo no tenía nadie en la asamblea después del día que nombró al último diputado, que le quedaba ministro para sacarlo de ahí. No, eso es eso demuestra que José María de este país conoce el volcán Poás, tal vez. Pero Mario, Pero además, Mario si dice manejó que es muy un bien. riesgo que la oposición dirija la Asamblea Legislativa, no será más riesgo entonces que Liberación dirija el país y que José María sea también presidente. Bueno, es que... Me parece que él se comió su No, propio rabo ahí, no sé, eso fue hizo absurdo. lo de la serpiente comiéndose la cola. pero sí se la comió. Terminó con la cabeza. Ahora,
no es cuestión de cantar loas al resultado, pero el resultado tiene la lógica de cualquier parlamento en un país democrático. Así es. Y eso Ahora, fue una ¿viste? afirmación democrática de la realidad de 9 partidos en la Asamblea El Legislativa. grupo del Frente Amplio que da declaraciones y dice que ellos no se incorporaron porque no los visitaron y no los invitaron a las reuniones. Los chequemblanquistas. Ah, Pero además dice Claro. que ahora el Congreso quedó en manos de la derecha. Sí. Y ellos fueron aliados del Partido Unidad Social Cristiana. Exacto. Y del Claro. PAC. Sí, así es. Y para las elecciones municipales de ese 1 de mayo, giraron instrucciones en algunos cantones de que debían buscar alianzas con el PUSC. Entonces, ¿es bueno el PUSC o es malo el PUSC? Yo creo que hay que seguir la sugerencia que hicieron por Facebook de que habría que pedirle que se ordene un poco la barba a ese dirigente del Frente Amplio, que ese que parece que habla siempre por el frente, ¿verdad? Sí, por El vocero oficial. detrás. Bueno, no necesariamente. No, pero en favor de ese barbudito, yo podría decir que me pareció que fue el único discurso sensato, inteligente y correcto que hubo en la Asamblea Legislativa haciendo balance de la labor legislativa que ese partido había hecho. ¿Por qué los demás jefes parlamentarios no hablaron de lo que hicieron en el año transcurrido? Son jefes parlamentarios. Como buen cura. Pero por además, aquí no ha pasado. Además, lo curioso del ordenamiento legislativo es que ese 1 de mayo, los que hacen el discurso son los que son nuevos jefes, no los anteriores. Sí. Porque la Asamblea Legislativa nunca en su historia, ningún presidente de la Asamblea Legislativa, al terminar su gestión 30 de abril, hace un informe de lo que han hecho durante el año. Debería. Entonces, el 30 de abril debería establecerse como obligatorio que el presidente de la Asamblea Legislativa haga un balance de gestión legislativa del año transcurrido, diga cuántos proyectos tramitaron, cuántos están en camino, qué dificultades ha habido, que informe incluso de los viajes al exterior, de las ausencias de los diputados, de todo. De la cantidad de galletitas que se han comido. De los 90 millones que gastan al año en eso. Sí, claro. Todo eso lo puede decir. Porque al final la Asamblea tiene 40.000 millones en gastos al año. Claro. Todo su personal y todo. Y eso nunca se ha dado. Y los jefes parlamentarios que terminan el periodo deberían dar ese mismo 30 de abril su informe público. De labores, Y sacar eso del acto protocolario del 1 de mayo. Entonces el 1 de mayo solo se elige el presidente y el directorio de la Asamblea, y en la tarde solo se recibe el informe del presidente. Y se quita esa maraña de podría cosas. ser en la última sesión antes de la formal del 1 de mayo, donde el presidente legislativo haga el recuento, Debe darlo. Claro. Porque Estoy totalmente de acuerdo. No hay nada, ninguna responsabilidad política. Y entonces ahí seguimos en eso. Y el jefe parlamentario del Partido de Acción Ciudadana es muy interesante porque dijo que esta había sido la asamblea más improductiva. Palabras textuales. Es decir, entonces, a confesión de parte. Relevo de prueba. Como dicen los abogados, relevo de prueba. ¿Qué se podía esperar ahí? Sí. Y los sindicatos después convocaron a un análisis igualmente montado sobre la base de que ahora la derecha está gobernando la Asamblea Legislativa. Y yo me pregunto, ¿cuál es el modelo de desarrollo económico que tiene el país que sea diferente a los anteriores gobiernos? Y me parece que no hay ninguno. No hay. Es decir, seguimos en los tratados de libre comercio, se han fortalecido las relaciones internacionales de Costa Rica en ese campo, se ha procurado atraer más inversión extranjera. Ese campo se sigue aceptando el dictat del Fondo Monetario Internacional. Se puso se seca el único que se sacudió eso fue Rodrigo Carazo. Y le fue mal. Se puso la cerca de campo de concentración en Moín. Sí. Entonces, el modelo, digamos, la base económica de la sociedad costarricense no ha cambiado con el PAC. Sí.
Y el modelo político tampoco ha girado más, digamos, a la izquierda, en un buen sentido de la palabra, ¿no? Seguimos igual. Dime una cosa. ¿Qué diferencia hay entre lo que vivimos hoy y lo que vivíamos en el pasado? Sí. Nada más en la forma del estilo de gobierno y en el énfasis de la palabra que se hace. Dime una cosa, como historiador que sos. ¿En qué momento viene el cambio dentro de Liberación, que había actuado muy bien con el régimen social de derecho, había hecho una serie de modificaciones, tiempo de Figueres? No así con Don Chico fue más bien muy conservador. Daniel sí recuperó algunas de las cosas. ¿Cuándo hay ese giro vertiginoso hacia la derecha? ¿Hasta Daniel? No. No, hasta Daniel. Ah, bueno. Porque Daniel, digamos, como constructor del Estado costarricense, como presidente del país, como socialdemócrata, Sí. impulsa el mayor fortalecimiento del Estado como Estado ok. productor, como Estado agente económico, como Estado empleador, etcétera. Incluso sí. llega a tener Perfecto. CODESA, De 28 acuerdo, empresas claro, ahí. claro. ¿Quién empieza? Oscar Arias. No, ¿quién empieza a desarticular eso? Oscar Arias. No, ¿Quién? Carazo. Ah, bueno. Carazo se echa abajo CODESA. Ah, sí, pero porque... Y empieza a desmantelar el Estado. De acuerdo. Empieza a desmantelar el Estado. Pero Es que hoy Carazo tenemos- no era de derecha. No, Por eso. pero es que tenemos era una imagen, revancha. no, tenemos una imagen de Carazo. Sí, Preguntaste, aquí tiene respuesta. Sí, no, está bien. Tenemos una imagen de Carazo Sí, muy sí. progresista por otros aspectos. Sí. Por la guerra de Nicaragua Sí. y por la lucha que él después se mete en cosas sociales y en la lucha del TLC. Pero digamos, Sí. fuera de eso, Carazo persiguió los sindicatos. En el Sí, gobierno sí, de Carazo durísimo. hubo huelgas cada 5 días. Y la ministra de Trabajo, Estela Quesada, había declarado cierto. públicamente que quería acabar con los sindicatos comunistas. Así hablaba sí, ella. sí, había sí. reaccionario en la política costarricense de esa señora. Por supuesto. Yo la Claro. conozco, maestra de Alajuela, de la Hombre, Escuela claro, Guatemala. fue famosa en eso. Famosa, Sí. reaccionaria como Y ella. ¿Cómo entonces, no? ese fue el gobierno que produce el viraje Sí, hacia no había el pensado en eso. neoliberalismo Mira del que sí, país. no había pensado en Porque eso. después entra Luis Alberto con los No, Luis Alberto, planes de ajuste estructural que se Sí. mantienen en las siguientes décadas y a partir del 90 los que tratados son, de que libre son comercio. órdenes del Fondo Monetario. Sí, Los no planes importa. de ajuste estructural. Fue una El plan de barbaridad fue ajuste, eso. que era el del agro, Sí, no, ¿verdad? una Con el barbaridad. cual Luis Alberto hizo su campaña electoral, volvamos a la tierra, que era como comprar ataúdes, me imaginaba yo. ¿verdad? Yo Sí, quiero sí, sí. un huevo al amanecer. Así. Exactamente. Después vino el plan de ajuste fiscal que nunca se implementó adecuadamente. jamás. Y la estructura de reforma del Estado. ¿Verdad? Que eso tampoco ha sido inconclusa, Y digamos. teniendo a un ministro de Trabajo como Alfonso Carro, que era muy definido ideológicamente dentro de Liberación, y sin embargo no se impuso en sus ideas. No, pues no podía. Sí, no, por eso. Pero digamos, el viraje lo produce Carazo. Carazo es el que produce Sí, el viraje sí. al desmantelamiento del Estado Sí. y al inicio de las políticas neoliberales que debilitan el Estado social de derecho desde el punto de vista de la estructura estatal. Sí, fue una bomba. ¡Puf! Y después de cayeron 8 años de liberación, un gobierno de Rafael Ángel, y después otro de liberación, pero Rafael donde Ángel se también desmanteló se el alió Banco a la Agro y los derecha. ferrocarriles y todo eso, y después siguió el gobierno de Miguel Ángel, que, O sea que retoma, digamos, una parte social muy importante que fue la ley de protección al trabajador, que podría considerarse, digamos, lo más novedoso Lo único- en reforma social Porque todo era de la derecha, segunda mitad del ultraderecha, siglo, ¿no? del siglo XX. Pero Así que Carazo era tacherista. en ese ¿Era qué? campo, Tacherista. que me parece que ese balance no se ha hecho adecuado, Carazo. De Yo veras, le no, tengo no. Te respeto y juro que cariño yo no en lo había personal. pensado, porque siempre, por ejemplo, su actitud cuando expulsó a los del Fondo Monetario, y todo, yo decía, desde el punto de vista nacional, eso es lo que había que hacer. Bueno, pero él los expulsa pero se lo llevó el él carajo. los Se lo expulsa- llevó el carajo con eso. No, él los expulsa por el manotazo que le dio Claro. Mr. Harrison Sí, en sí, el sí. escritorio. Sí. Discutiendo con él dos funcionarios del BID, el Banco Mundial y el Fondo. Uno de ellos le golpeó el escritorio Listo, bien echado. y él dijo a un presidente de Costa Rica: nadie le golpea el escritorio, menos un extranjero, y los hizo echados. Sí. Y a la semana echó dos funcionarios soviéticos acusándolos de estar interviniendo en unas huelgas en el Pacífico Sur, Para con lo cual empatar. equilibraba. Sí, para equilibrar, Ah, sí.
pero ya era inevitable porque ahí le metieron la soga al cuello y empezaron a apretarlo y vino el descalabro económico. No, no, eso fue Bueno, esa es una visión interesante, porque de uno... Confieso que yo había aislado la administración Carazo mentalmente y siempre había pensado que el que se había matriculado dentro del neoliberalismo, dicen neoliberalismo, liberalismo clásico, fue Óscar Arias, porque fue muy evidente. Luis Alberto empezó con los planes de ajuste estructural. Sí, pero se los impusieron. Pero bueno, pero fueron Pero es que a Luis adoptados como Alberto le política de daban Estado. $1 millón diarios para sacar al país a flote. Eso No, lo conocí yo. para alquilar el país al servicio de la concha Claro, de las sí, bases claro, americanas Pues que habían claro, aquí. pues claro, no, claro. Bueno, Pero- por eso la base militar disfrazada murciélago. que era el país la pagaron así, bueno. Sí, claro. Muy barata, por cierto, le salió. No, pues, Pues sí, le sacaron la economía, Luis Le Alberto gastábamos dejó en una economía Guantánamo. bollante. gastábamos en Guantánamo. Sí, claro. Claro. Pero eso Ahora fue usted así. estaba pensando que No, ahora es se que es menciona interesante en la evolución a Daniel histórica Uber. hacia atrás para ver los detalles que a uno se le puedan haber escapado. Y a mí, de veras, yo había hecho una abstracción absoluta de la época de Carazo por 1000 razones, no por 1000 razones, no sabía ni por qué, simplemente había aislado el concepto y no culpado a Óscar, no, sino que yo sentí ese evidente neoliberalismo con Óscar, ¿no? Pero ya se había visto con el mismo Rafael Ángel. Después. Claro. Bueno, es que vino después, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, Que sí, Rafael claro. Ángel introduce los tratados. El Claro, Tratado de México claro. es el que empieza. No, right. Y Pero, Miguel Ángel también. Miguel Ángel solo es un Pero concepto de... después. Sí, no, de acuerdo. Pero es que como después volvió, No. claro. Miguel Ángel solo una vez elige. No, Miguel Ángel no, me refiero Al partido. al partido, sí. Don Abel Pacheco. Pero Abel en eso, yo digo que Pasaba dando abrazos. sí, fue medio insulso. Es decir, él no se preocupó por la Este chango se va a las 4, decía. Sí. No, y tenía un ministro, aquel Calvito, que era muy inteligente, y decía que era el hombre más cercano al genio que él conocía, el ministro de Economía, creo que era. ¿Quién era? Un asesor que tenía, perdón. A mí me pasa con los ministros de Costa Rica como me pasaba con los guardias civiles españoles, que todos eran grises, entonces nunca me aprendieron los nombres. Y con un sombrero negro así especial. Bueno, no, por grises no los distinguía uno de otro. No, el caso, no, hablando de Daniel, que usted estaba pensando que Daniel no necesitó tener ministro de vivienda para hacer más vivienda que muchos, ¿verdad? Sí. No es criticar a nadie. No, pero así fue. Pues que eso del número de ministros No, es lo que dice, en un país como Costa Rica no se pone a hacer cálculos. no se ha analizado a Daniel Uber como... Y si uno hiciera proporciones en cuanto al territorio o a la población, un país como Alemania tendría como 5.000 ministros, ¿verdad? Bueno, aquí de acuerdo a la ley de administración, me parece que es la que rige el número de ministros. Sí. Creo que no llega a 16. No, pero de ahí en está- adelante. Hay 17. No, pero hay un montón inventados. Hay 17, conté Le yo llaman en una lista que Bueno, aparece. eso es. Ministros sin cartera Y de inventaron. ahí en adelante entonces- meten un montón de ministros adicionales que los van creando. Hasta un Sí. ministro de un hospital, Sí. de Alajuela. No me diga. Claro. Ah, yo no ¿Cuál? sabía. ¿Cómo Claro. ministro de un hospital? Nunca. El doctor Soto, el cardiólogo. No fue ministro en época de José María Figueres, que tenía por encargo el desarrollo del hospital nada más. Ah, solo eso tenía. Creo que solo Ay, eso. el ministro de la basura que tuvo José María, me acuerdo también, ¿te acuerdas? Por eso, entonces uno dice, bueno, se pueden crear. Y luego la catizumba de viceministros, ¿verdad? Que no pude encontrar oficialmente cuántos viceministros tenemos. Ministros, sí, 17 fue lo que pude ver. 17, entonces haciendo esas proporciones, en Rusia tenían que tener como un ejército especial de ministros para poder gobernar el país, ya sea por razones territoriales, que sería enorme, En o por proporción a la razones población. demográficas, que también. Es interesante eso, ¿verdad? Me imagino que en Andorra las cosas les chiquitito, salen peor, ¿verdad? chiquitito. Pero, hey.
per cápita. Esta cosa ese resultado de la elección en la Asamblea Legislativa, a mí no me asombra en nada. Estoy acostumbrado a ver que en todas partes Se cuecen el habas. Parlamento, el Parlamento No. funciona sobre la base de un juego de alianzas Claro. que conduce en los países parlamentarios a integración de gobiernos nuevos Sí, incluso. así es. Sí, claro. Bueno, Pero- aquí tenemos un sistema presidencialista que no se puede eso, pero un presidente inteligente tomaría nota de eso. Pero además no se puede acusar al Parlamento, al Congreso, a la Asamblea Legislativa de cogobierno en forma negativa o peyorativa. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa tiene el periodo de trabajo que se llama legislatura, que es un periodo anual que empieza el 1 de mayo y termina el 30 de abril. Y esos 12 meses se dividen a su vez en dos partes de 6 meses cada uno, Claro, que se una- llaman sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Claro, una que maneja el ejecutivo. Y las sesiones ordinarias son aquellas que durante 6 meses solo los diputados y solo los partidos que están representados pueden presentar proyectos de ley propios de ellos, ¿verdad? Y en las sesiones extraordinarias, 6 meses al año, la Asamblea solo trabaja para el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no manda leyes, no hay sesiones. No está Sí, sí, convocada. así es, no está claro, convocada. Claro. Claro. Entonces, de hecho, existe un cogobierno en tanto la Asamblea Legislativa tiene que darle discusión, aprobación o no a los proyectos de ley que manda el Ejecutivo. Y ahí está el cogobierno funcionando. No, claro, claro. ¿verdad? Es que lo que hablan Y si de uno toma en cuenta, ahora, si uno toma en cuenta al revés, que del periodo de las sesiones ordinarias, de los 6 meses ordinarios, los proyectos de ley que se presentan allí se hacen proporcionalmente al número de diputados que tiene cada fracción. Entonces, hay una parte de leyes que en ese periodo ordinario las presenta el partido de gobierno. Sí. Me explico, si es el segundo partido en tamaño, supongamos que de las 15 proyectos de ley que meten en las sesiones ordinarias, una parte va para Liberación, otra para el PAC y otra para los otros partidos, por lo menos 3 o 4 de esas 15 son del partido de gobierno. Si uno proporciona eso en términos también de tiempo, estamos hablando de que de esos 6 meses de tiempo de sesiones ordinarias, entre mes y medio y 2 meses se proporciona solo una discusión de los proyectos de ley del PAC, de manera que el Congreso trabaja 8 meses al año casi solo atendiendo asuntos de gobierno. Sí, sí, así es. ¿Es un cogobierno o no? Lo gobierne o lo gobierne el PAC. o un- La dirija o la dirige. la dirige, sí, la dirija o no la dirige Bueno, el PAC. Claro que sí. dice la torre de control que hay que aterrizar, con el perdón de ustedes. Pero es que no está listo el campo. Hay unas piapias ahí metidas. Hay que quitarlas primero antes de aterrizar. Claro.